Chamacos, vaya mi reconocimiento, admiración y respeto a un personaje que ha sido inspiración para mí desde hace ya varios años, porque ha sido congruente, que no es poca cosa, y porque sin importar quién esté en el poder y cuáles sean las consecuencias, siempre ha sido una voz crítica y firme en contra de todo aquello que suene, huela o se sienta como injusticia, abuso de poder o corrupción, si no es que son todas ellas la misma cosa. Miren que llevar 3 días seguidos siendo trending topic en redes sociales, haciendo sacar espuma por el hocico a la chairiza, no lo logra cualquiera. Por eso y muchas cosas más dedico esta videocolumna al gran Víctor Trujillo y al mismísimo Broso. ¡Órale! Durante los últimos años, México se ha convertido en el país latinoamericano más riesgoso para ejercer el periodismo. La organización Reporteros Sin Fronteras lo ubica ya como el 7º país más peligroso a escala mundial y enciende las alarmas sobre la difícil realidad de los trabajadores de prensa en el país. ¿De dónde emana la violencia ejercida contra los periodistas? ¿Cuáles son las causas que conducen a este flagelo? Según la Asociación Artículo 19, la espiral violenta contra los periodistas proviene tanto de la acción como de la omisión de la esfera gubernamental, que incluye a los partidos políticos, por supuesto, y del crimen organizado. Sin embargo, y contra lo que pudiera pensarse en un país tan convulsionado por el narcotráfico, en México el peligro de ser periodista se vincula más a las acciones del gobierno. En los últimos años, casi 50% de las agresiones a periodistas han sido perpetradas por servidores públicos. Las entidades en las que se ha concentrado la violencia han sido Veracruz, Ciudad de México, Guerrero y Puebla. Para darnos una idea, en los primeros 3 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2015, se registraron y documentaron más de 1,073 agresiones. La violencia que vive la prensa y las limitantes a la libertad de expresión deben entenderse en el contexto más amplio de la problemática de derechos humanos que vive el país y que han documentado otras organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acabo de dar datos acerca del gobierno de Peña Nieto, pero durante 2019, en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a la Organización en Pro de la Libertad de Expresión en su más reciente informe, arrojó que 609 periodistas fueron agredidos y 10 fueron asesinados, lo que representa un crecimiento de casi 100% respecto del primer año de gobierno de Peña y un aumento del 12% respecto de 2018, de acuerdo con el informe anual. Ana Cristina Ruelas, directora de la organización, señaló en su momento que, aunque al inicio del sexenio de López Obrador, este se comprometió a defender la libertad de expresión, existe disonancia, pues hay más voces, pero no hay diálogo entre las autoridades y la ciudadanía. Las prácticas para controlar la información desde las élites se reflejan en el incremento de agresiones contra periodistas, discursos estigmatizantes, discriminación con desinformación o desde las conferencias mañaneras. Con la llegada de este desgobierno, hubo un momento de armonía en su discurso de toma de protesta, cuando el presidente dijo que su administración nunca aplicaría la censura a ningún periodista o medio. No va a haber censura, que nosotros vamos siempre a respetarlos, que se va a garantizar en México el derecho a disentir. Sin embargo, esto no se ha reflejado en la relación entre el Ejecutivo y la prensa, ni en una disminución a las agresiones contra comunicadores. ¿Se acuerdan cuando el inútil que tenemos por presidente dijo esto? Dicen, es que el presidente no debe desacreditar a los medios. Los medios sí pueden desacreditar al presidente y el presidente no se debe de defender, se tiene que quedar callado. Eso sí, no. Si hay un dato equivocado, un señalamiento equivocado, decirlo, y si corresponde a la realidad, rectificar y decir, nos equivocamos. Hijo, mano. Pues te recuerdo, remedo de presidente, que cada que se te presentan argumentos que contradicen tus estupideces, siempre sales con tu risa burlona y ridícula a decir que tú tienes otros datos y con eso le das la vuelta sin más. Así que como dicen en mi pueblo, no mames. Trascendió que a partir del programa de la semana pasada de la plataforma Latinus, donde Broso no dice más que la verdad y por supuesto que lo suscribo. Como gobierno, la pandemia les quedó grande. Y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme en este momento, el más importante para la humanidad de las últimas décadas. No se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente. Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el Hijo del Hombre.
Eres un pinche presidente que o no sirve pa' ni madres. ¡Órale! Toda la horda de chimpanchairos, prófugos del ácido fólico, croqueteros, aplaudidores del viejito cagón, les comenzó a salir espuma por el hocico, porque según ellos, insultó a tan patético personaje. Insulto es el pésimo manejo a nivel federal de la pandemia, la economía y la seguridad del pueblo mexicano. Eso es lo que deberían ver los olovinos feligreses. Lo único que hizo Broso es decir la verdad y sabemos que la verdad no peca, pero incomoda. Como consecuencia de lo anterior, durante la mañanera de hoy, lunes 14 de diciembre, no podía faltar el lamescrotos que no nada más salió a hincarse y dar sus lengüetazos, sino que lanzó una amenaza hacia los periodistas y críticos, que como Broso les callan el hocico a periodicazos. Desde los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y hasta Enrique Peña Nieto, ofender al presidente de la República implicaba desaparición y muerte segura. Es decir, si hoy el mimo Víctor Trujillo, el farsante llamado Broso, se hubiera referido como lo hizo contra su persona y la investidura presidencial en días recientes, seguro habría amanecido con moscas en la boca. Sin embargo, presidente, millones de mexicanos sabemos que su gobierno no desaparece y mucho menos mata a personas. Por ello, millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos me dicen que aquí, como vocero de ellos en las mañaneras, que su gobierno no se repliegue, presidente, que siga combatiendo la corrupción porque cuenta con el apoyo de ellos y también seguirán enviando millones de dólares en remesas para apoyar a sus familias y que de ser necesario regresarían a México para defender al país y así nunca más volvamos a tener la bota en el pescuezo, como vulgarmente se dice. Porque quienes siguen añorando la época del porfiriato o lo que es peor, la ya decadente época del neoliberalismo. Pero, ¿quién es este sujeto? Pues toda una fichita, el angelito. Es un ex líder de la corriente Izquierda Democrática Nacional del PRD y dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza y vocero de nada más y nada menos que el impresentable René Bejarano, el señor de las ligas. ¡Vamos a la... Olvera estaba acreditado en un principio por presidencia como periodista de la estación Radio Latino. En dicha difusora trabajaban experredistas. Además, por la tarde mandaba boletines de René Bejarano y buscaba espacio en estaciones de radio para entrevistas para el diputado del PT, Benjamín Robles Montoya, entre otras actividades vinculadas con la operación política de la misma coalición que llevó al poder a López Obrador. Cabe destacar que el pasado 16 de abril de 2019, el supuesto comunicador fue cuestionado por el periodista Luis Cárdenas en la primera emisión de MBS sobre un presunto conflicto de intereses por dar asesorías legislativas y al mismo tiempo lanzar preguntas en la conferencia presidencial. En esa entrevista admitió que permanecía como asesor legislativo y rechazó tener conflicto de interés. Además, negó recibir dinero de la presidencia de la República. Ahí nada más. Este pseudoreportero, porque lo suyo es hacerle de tapete presidencial, al descubrírsele estos vínculos como propagandista de René Bejarano, fue despedido de Radio Latino y a Palacio Nacional sigue yendo con gafete de invitado y corresponsal de Bajo Palabra, un medio digital de Guerrero. Ya en una ocasión anterior, allá por marzo de este año, este imbécil fue enfrentado por la periodista y activista Frida Guerrera porque la acusó a ella y a políticos de estar financiados por George Soros. ¿Se acuerdan? Si la Unidad de Inteligencia Financiera puede o pudiera iniciar una investigación a personajes como Felipe Calderón, Margarita Gómez del Campo, Fernando Beleuzarán, Margarita Zavala, Denis Dresser, Víctor Trujillo, la propia Frida Guerrero y otros quienes están muy interesados en impulsar el Día Sin Mujeres el próximo 9 de marzo, o sea, un día después del Día Internacional de la Mujer. Lo digo porque no hay ningún movimiento en el mundo que se mueva sin recursos económicos y el apoyo de algunos medios de comunicación. ¿Te atreves a mí que no me conoces en efecto, a sugerir que me investiguen? Investígame tú y a las pruebas me remito. Y si no, renuncias a tu cargo, Yo no te tengo disculpas forma. con tu medio. ¿Ya terminaste? No. Te escucho. No, ni siquiera te imaginabas que estaba aquí. No, claro que y la sí. próxima vez, apréndete mi nombre. Frida Guerrera, no Guerrero. En fin,
Pues una muestra más de que los arrastrados sin dignidad lamen el escroto de quien les da de comer, pasando por encima de quien sea. Y esa es la prensa que le gusta al remedo de presidente, los que en lugar de cuestionarlo, le aplauden y se hincan. ¿Saben qué le dijo López Obrador a este imbécil en una ocasión? Cito textual: a mí me da mucho gusto la forma como preguntas, porque estás muy informado y además coincido, le dijo Andrés Manuel en una conferencia mañanera en febrero del año pasado. Y para los simbios gamborimbos que salen con la cantaleta aquella de porque antes no decían nada, ahora muerden la mano de quien les quitó el bozal y pendejadas por el estilo, aquí una prueba de que Broso ha sido crítico siempre con quien lo merezca. ¡Enrique! ¡Carajo! Váyanse de este sexenio, váyanse por lo menos dejando al país, dándole una posibilidad al país de tener una salida donde haya camino. No puede ser, olvídate ya de tu candidato, el candidato lo están hundiendo con cada acción que se les ocurre. Nada más déjame decirte una cosa, Enrique, estoy hablando. No, te voy a decir una cosa. Acaban de premiar la investigación de la estafa maestra. ¿Ya sabes cuál es? Si no sabes, dile a Aurelio que te explique cuál es. Él debe saber. Acaban de premiar esa investigación. Esa investigación fue amenazada por el equipo de tu candidato para demandar a Animal Político por esa investigación, hasta que se dieron cuenta que todas las cifras que se presentaban en el reportaje eran cifras de la Auditoría Superior de la Federación. Carajo. Pero en este caso, el secretario de Energía, en el primer sexenio panista, no se dio cordón de lo leonino que era el contrato colectivo del SME. ¿Acaso el entonces secretario de Energía, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Felipe Calderón, justamente, Felipe Calderón. Él le propuso al presidente Fox acabar con ese gremio y el presidente Botitas no quiso. Hambreados, los contratos colectivos los firman dos partes. Y en este caso fue el gobierno, haya sido 70 años priista o 9 panista, y el sindicato. Y si mal no recuerdo, las aspiraciones de los mexicanos para sacar al PRI de los pinos tenía que ver con acabar con los privilegios de los sindicatos, de los políticos y de la iniciativa privada. En fin. No hay impunidad para nadie, exclamó hoy el hermano de Pío, primo de Felipa, amigo de Bartlett, jefe de Bejarano y protector de los intereses del narco. Tantita madre, por favor. Es por esto que suscribo lo que dijo Víctor Trujillo en su personaje de Broso. Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres hijo del hombre, eres un pinche presidente que o no sirve pa' ni madres. Yo agregaría además el más corrupto, perverso, imbécil y cínico de todos. Y eso ya es mucho decir. ¡Órale! Soy Team Broso. Gracias, Víctor. Recuerda que puedes hacer tu donativo vía PayPal. Encuentra el link en la caja de comentarios. Gracias. Síguenos en nuestras redes por Alterno 180. Espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.